Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver los ejercicios de Aprende en Casa de quinto de secundaria de la semana 28. Muy bien, vamos a ver. Tenemos la situación 1. A ver qué nos dice. Durante el toque de queda. En los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre algunas medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunciaba que durante el toque de queda los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 km por hora. Muy bien. A partir de la situación responde los siguientes retos. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 km por hora? A ver, vamos a ver qué significa. Ir a una velocidad de 30 km por hora significa que vamos a recorrer una distancia de 30 km por cada hora que transcurra. Por ejemplo, en una hora que transcurra significa que vamos a recorrer 30 km. Si transcurrió 2 horas, significa que hemos transcurrido 60 km en esta ocasión, ¿no? Y así sucesivamente. Dice, ¿cuántos metros de recorrido implica ir a esta velocidad durante 12 segundos? Muy bien. Primero que antes hay que recordar esto, que 30 kilómetros lo podemos escribir como 3000 metros, ¿verdad? Porque un kilómetro es igual a 1000 metros. También hay que recordar que una hora es igual a 60 minutos y que 60 minutos es igual a 3600 segundos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como una regla de 3 simple, que en este caso sería igual así, ¿no? 30 kilómetros lo recorre en una hora. ¿Cuántos minutos me demoro en recorrer 12 horas? Pero acá hay un pequeño problema, que mis unidades no son iguales. En las medidas lo tengo en kilómetros y las otras la tengo en metros. Igual en el tiempo, lo tengo en horas y en segundos. La idea es que los dos estén en las mismas unidades. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. En vez de poner 30 kilómetros, hemos puesto 30.000 metros. Ahí está. Y en vez de poner una hora, le hemos puesto 3600 segundos para así tener las mismas unidades, ¿no? Metros con metros y segundos con segundos, ¿no? Para poder simplificar. Entonces ahí nos quedaría de la siguiente forma. Como sabemos, eso se multiplica en x, sería x por 3600 igual a 30.000 por 12, ¿verdad? Despejamos x, nos quedaría 360.000 sobre 3600 y nos sale que x vale 100. Entonces, ¿cuántos metros de recorrido implica ir a esta velocidad durante 12 segundos? Pues implica 100 metros de recorrido. Muy bien, así es como se hace. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos minutos tardaría un vehículo a esta velocidad en recorrer 50.000 metros? Muy bien. Para esto vamos a recorrer una fórmula. Vamos a recordar la siguiente fórmula. Distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a agrupar los datos que tenemos. Sabemos que la velocidad va a ser 30 km sobre hora. La distancia que nos dice en esta pregunta son 50.000 metros, que podemos escribirlo como 50 kilómetros, ¿verdad? Muy bien. Y ahora reemplazamos los valores distancia, velocidad y tiempo, que es lo que nos pide, y nos quedaría así. Distancia es igual a los 50 kilómetros, la velocidad de los 30 kilómetros por hora, y el tiempo le hemos puesto la variable t. Vamos a despejar y nos sale que t vale 5 tercios de hora, ¿verdad? Porque acá simplificamos los kilómetros y me queda 5 tercios de hora. Muy bien. Pero acá nos dice cuántos minutos tardaría. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esa hora que tenemos en minutos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fácil. A ese tiempo, 5 tercios, le vamos a multiplicar por la cantidad de minutos que hay en una hora. ¿Y cuánto es eso? Sería 60, ¿no? Entonces serían 5 tercios por 60. Y eso me va a dar 100 minutos. Entonces el tiempo que va a demorar este vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros sería 100 minutos. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio.
¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Y tenemos otra pregunta. Si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral? Muy bien. Vamos a responder esas dos preguntas juntas. ¿Ok? Primero vamos a analizar este gráfico. El edificio representa su centro laboral y la casa, su hogar, ¿no? De esta persona. Dice que este señor demoraba antes de la pandemia 50 minutos en llegar a su casa. Hacía un recorrido más o menos rápido, ¿no? Y que ahora que estamos en cuarentena y estamos en pandemia, dice que demora 2 horas y media debido al tráfico y debido a que la velocidad máxima permitida es de 30 km por hora, ¿no? Entonces esta persona está yendo un poquito más lento. Muy bien. Ahora, vamos a analizar en pandemia. ¿Qué pasa en pandemia? Para pandemia vamos a usar la fórmula de distancias igual a velocidad por el tiempo. Muy bien. Hay que colocar los datos. Sería la velocidad en pandemia va a ser igual a 30 km sobre hora. El tiempo en pandemia que demora en llegar a su casa es de 2,5 horas. 2 horas y media lo podemos escribir como 2,5 horas. ¿Ok? Y reemplazamos los datos. Distancia es igual a los 30 km sobre hora por los 2,5 horas que demora. Muy bien. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da que la distancia del edificio o de su centro de trabajo hasta su casa es de 75 kilómetros. Eso es durante la pandemia. Y también la distancia va a ser la misma antes de la pandemia y en plena pandemia. Entonces vamos a considerar la distancia para ambos casos. En este caso, esa distancia que hemos hallado es la pregunta número 5, porque nos pregunta ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral? Entonces ahí está. Su centro laboral quedaría a 75 kilómetros de su casa. Muy bien. Ahora vamos a analizar antes de la pandemia para ver a qué velocidad iba esta persona cuando no había pandemia, ¿no? Por eso vamos a hacer eso. Vamos a usar la misma fórmula anteriormente, distancia es igual a velocidad por el tiempo, y vamos a reemplazar, ¿no? Como vimos, la distancia del edificio de su centro laboral hasta su casa era de 75 kilómetros, y como dice que antes de la pandemia demoraba 50 minutos, hemos reemplazado el tiempo por 50 minutos. Entonces, así hallaríamos la fórmula de la velocidad. Pero ojo, el tiempo acá está en minutos y la distancia está en kilómetros. Si vamos a trabajar con kilómetros, trabajaríamos en tiempo de horas. Y si vamos a trabajar con metros, trabajaríamos con el tiempo en segundos, ¿no? Por eso que la pregunta nos dice ¿a qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Entonces hemos convertido a metros y segundos respectivamente esos datos. Por ejemplo, esos 75 kilómetros lo hemos convertido en 75.000 metros. Y esos 50 minutos lo hemos multiplicado por 60 y nos sale 3.000 segundos. Muy bien. Y ahora sí, hallamos el valor de v, que es el valor de la velocidad. Y nos saldría 25 metros sobre segundo. Ahí está. Entonces esa sería la velocidad antes de la pandemia, ¿verdad? Que sería la respuesta de la pregunta número 4. Muy bien, pasemos a la siguiente. La situación número 2. ¿Qué nos dice la situación número 2? Oxígeno medicinal para hospital de emergencia COVID-19. Muy bien. Un hospital de emergencia concretó una reciente carga de 10.000 metros cúbicos de oxígeno medicinal, el cual permitirá garantizar de manera oportuna la dotación de oxígenos a pacientes de COVID-19. Los balones de 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas de oxígeno. Vienen con la válvula y el regulador listo para ser instalado en la mascarilla. Vamos a ver qué nos pregunta.
Dice, el hospital cuenta con 8 salas para pacientes COVID-19 y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad. A cada paciente se le administrará 2 metros cúbicos durante 5 días. ¿Cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Muy bien. Vamos a analizar. Ahí tenemos el hospital. Y dice que este hospital cuenta con 8 salas. Ahí están las 8 salas. Entonces, a cada sala le corresponderá. ¿Cómo hallamos eso? Pues vamos a hallar el total, o vamos a dividir el total de cantidad de oxígeno que cuenta el hospital entre el número de salas para ver a cuánto cantidad de oxígeno le corresponde a cada sala, que sería de esta manera. Sería los 10.000 metros cúbicos entre 8, que es la cantidad de salas, y por lo tanto me sale que a cada sala le corresponde 1.250 metros cúbicos de oxígeno. Muy bien. Ahora, si a cada paciente se le administra 2 metros cúbicos de oxígeno durante 5 días, eso significa algo. Significa que cada paciente va a consumir en total 10 metros cúbicos de oxígeno durante 5 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería 2 metros cúbicos el primer día, 2 el segundo, 2 el tercero, 2 el cuarto y 2 el quinto. Si lo sumamos, me va a salir los 10 metros cúbicos que consume cada persona en ese lapso de tiempo de 5 días, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esos 1.250 metros cúbicos lo vamos a dividir entre la cantidad de que cada paciente consume oxígeno. Y eso me va a salir 125. Y esos 125 representa los beneficiados con el oxígeno en cada sala. Entonces, eso significa que en cada salita va a haber 125 personas que van a contar con su oxígeno. Ahora, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Si en una sala 25 pacientes son dados de alta y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad, ¿qué cantidad de oxígeno le correspondería a cada paciente durante los 5 días? Como vimos anteriormente, en cada sala había 125 pacientes, ¿verdad? Pero ahora nos dice el ejercicio que en una sala 25 son dados de alta. Muy bien. Entonces, si son dados de alta, en esa sala nos va a quedar 100 pacientes, ¿verdad? 125 menos 25 sería 100 pacientes que nos queda en esa sala. Estamos hablando de una sola sala. Si para cada sala le corresponde 1.250 de oxígeno, ¿verdad? Como habíamos hallado anteriormente. Entonces, la nueva cantidad de oxígeno que le tocará a los pacientes en esta sala sería 1.250 y dividimos entre la cantidad de pacientes que hay en esta sala. Y como vimos, hay 100 pacientes, sería 1.250 entre los 100 pacientes. Y entonces eso nos sale que a cada paciente de esa sala le tocaría 12,5 metros cúbicos de oxígeno.